Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Hola otra vez, Ana Beatriz. Hola. Bien muchachos, entonces, como siempre, los invito a poner sus nombres, matrículas en el chat de Zoom para considerar sus asistencias y también los invito a encender las cámaras porque hoy tenemos que hablar de cosas muy serias. Creo que hoy he venido con sorpresas, ¿no? Hola, doctora. Hola Gabriel. Ya estoy igual, no te preocupes. Ya. Ya que nadie más quiere unirse a nuestra conversación. Gracias, Werner. Gracias, Tainá. Gracias, Diana. Bien. Esta clase teníamos que hablar sobre la demografía dinámica. Teníamos. ¿Qué sucede? He revisado los trabajos de investigación que ustedes han hecho y tienen bastantes fallas. No sé si han logrado ver la retroalimentación que les subí. Sí, ¿no? Tal vez. ¿Sería posible modificarlo, doctora? Claro que sí. De eso vamos a hablar ahora mismo. No sé si hay alguna otra consulta. No. Entonces, hoy teníamos que hacer demografía dinámica, como les dije, pero vamos a dedicar toda la clase al artículo, toda la clase. Ahora, no sé si han visto, ya está habilitada la visualización de la tarea de esta semana. Es exclusivamente el artículo científico que ustedes van a trabajar. Entonces, como hay fallas, quiero enseñarles yo personalmente cómo corregir estas fallas en cada uno de los subtítulos. Vamos a comenzar mostrándoles, voy a comenzar mostrándoles mi pantalla. Aquí. Este es uno de los documentos que les subí al área de evaluación, donde están todos los documentos concernientes a los artículos. Y aquí ustedes pueden ver los temas. Algunos de ustedes me han presentado temas que se salen de Medicina Social 2. Nosotros con las otras doctoras hemos elegido estos que están dirigidos a las temáticas que vemos en Social 2. Entonces, de todos estos temas, ustedes pueden elegir cuál es el que quisieran investigar o con cuál se sienten más cómodos. Ya saben, el trabajo en la práctica lo hemos hecho, algunos están en grupos, otros están individual. Pueden seguir trabajando en grupos o individual, no hay problema. Pero les sugiero apegarse a estos temas o, en caso contrario, si tuvieran un tema interesante que no está aquí, que corresponde a Medicina Social 2, me lo hacen saber para que yo les dé el visto bueno y les diga si corresponde o no. ¿Listos? Entonces, no está cerrado solo a estos temas. Ustedes pueden sugerir. ¿Qué más? A ver, les quiero mostrar un artículo que la doctora Guzmán y yo escribimos el semestre anterior. Ay, no sé qué les estoy mostrando. Esto. Este es un artículo que escribimos la doctora y yo. Y en base a este modelo, les voy a enseñar cómo hacer estas cosas. Entonces, este es el modelo que nos facilitan en la UPAL. Yo les he dado un modelo un
poco diferente, al menos en la carátula, para que ustedes puedan trabajar ahí. Importante, adhiéranse por favor al modelo que se les ha facilitado. Hay algunos estudiantes que me han hecho otros subtítulos o me han hecho un formato como si estuviéramos haciendo un trabajo de investigación. No es así. Apéguense al formato porque únicamente lo que estamos haciendo es un artículo de revisión científica y tiene sus normas bien delimitadas. Entonces, ¿qué necesitamos como básico? El título y los autores de este documento. En cuanto al título, se fijan, mi título tiene todo lo que el lector necesita saber, todo. ¿Qué es lo que ustedes necesitarían saber como lectores? Pues que yo voy a tratar esta teoría y quiero saber si esta teoría se relaciona con nuestra carrera. Eso es lo básico. Un título tiene que englobar la idea general. Ustedes pueden cambiar sus títulos a gusto. No es algo delimitado a las temáticas que les he dado, ¿verdad? Pueden modificar sus artículos, sus títulos, pero sí me gustaría que concentren la idea general en temas de medicina social 2. Eso es importante. ¿Qué más? El resumen. La gran mayoría de ustedes me ha escrito un resumen. Es el primer gran error, porque el resumen se escribe al final de todo el contenido. Cuando ya he terminado de investigar, de discutir, de hacer, de leer, ahí recién escribo el resumen. ¿Cuál es la importancia del resumen? El resumen va a tener, como dice su nombre, toda la información concentrada en este párrafo. Toda la información de mi trabajo concentrada. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un resumen? Porque las revistas científicas, no se olviden que los trabajos, los mejores trabajos de ustedes, los voy a enviar a la dirección de investigación para que la dirección de investigación pueda contactarse con ustedes en caso de que sus trabajos sean buenos y ellos quieran publicar sus artículos. Entonces, ¿qué hacen las revistas científicas? Muestran esto que tenemos aquí. Muestran título, autores, resumen y abstract. Esa es la importancia del resumen, por eso se hace al final, porque yo tengo que condensar toda esa información. Bien, en la mayoría de los trabajos de investigación, antes de aquí, ¿alguna consulta hasta acá? No, doctora. Continuamos. El abstract. Creo que he visto uno o dos trabajos que me ponían un abstract, pero era como un resumen 2.0, más o menos. Entonces, ¿qué es el abstract? Es el mismo resumen, pero en otro idioma. En este caso, la doctora y yo lo hemos hecho en inglés. Los estudiantes de Brasil pueden hacerlo en inglés y en portugués, si desean, para tener un trabajo más bonito. Lo que sí es necesario que haya un idioma diferente. Es necesario para cualquier artículo científico. Así, si otra persona encuentra nuestro artículo y le sirve, puede en base al abstract identificar si quisiera traducirlo, si quisiera leerlo o si quisiera considerar lo que nosotros ya hemos escrito. Bien, la introducción. La introducción es, en la mayoría de los trabajos, es otra cosa que se escribe al final. Pero en estos artículos científicos, lo que yo quiero que ustedes pongan en la introducción son estas cosas que tengo aquí. Quiero que en la introducción me digan más o menos qué es lo que están investigando, me digan por qué es importante, me digan qué los ha llevado a investigar este tema, cuál es su pregunta, cuáles son sus objetivos. Entonces pueden ver que mi resumen es corto igual. Entre los elementos importantes de mi resumen, hago una introducción a esta teoría que me interesa
y explico por qué la estoy investigando. Si ustedes se fijan aquí en mi introducción, tengo mi pregunta de investigación. Mi pregunta dice, ¿es posible aplicar esta teoría al aprendizaje de ciencias del área de salud? ¿Por qué? Porque esa teoría que nosotras hemos investigado es una teoría que se utiliza en ciencias exactas. Habla del aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de la física, de la geometría incluso, pero nosotros del área de salud tenemos un contexto diferente. Entonces, mi investigación o mi artículo en este caso quería correlacionar los elementos de la teoría con nuestra carrera para ver si eran compatibles y si podía relacionarse con nosotros también. Bien, ¿qué más pueden ver en mi resumen? En mi resumen también pueden ver, vamos a quitar esto un poco. Aquí. En mi resumen también, aparte de esa breve exposición y mi pregunta de investigación, pueden ver las motivaciones y pueden ver la justificación. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Que consideramos que esta teoría puede explicar X cosa. ¿Y cuál es la justificación? O sea, ¿cuál sería la importancia de nuestro artículo? Aquí abajito. Puede servir para otros trabajos en el tema. ¿A ver? Entonces, ¿se ven? Mi introducción es simple y está condensada también, pero para tener una buena introducción tengo que tener estos elementos. Bien, ¿alguna consulta sobre la introducción? Ninguna, doctora. Ninguno. Ay, perdón. Ninguno. Entonces, el método. Aquí la mayoría de los trabajos están errados, pero habían trabajos que han hecho un buen método, solo que estaba un poco incompleto. Entonces, los que han hecho un buen método, felicidades. Solo falta complementar un poco más la información y están por muy buen camino. ¿Qué necesito que ustedes me entreguen para el primer parcial? Necesito que me entreguen 4 cosas. El título, el o los autores, la introducción, bueno, 5 cosas. El título, el o los autores, la introducción, no mentira, 4. Y el método. Necesito que me entreguen hasta acá, hasta método, hasta resultados. Hasta ahí es lo que necesito que me entreguen ustedes. Solo hasta resultados. No se olviden que el resumen es lo que se hace al final y la discusión también me la van a hacer al final. Pero para eso necesitamos primero establecer cuál va a ser nuestro método de investigación y qué resultados obtenemos de esa investigación. Ahora, ¿qué voy a poner en el método? En el método, lo que yo tengo que describir es cómo he elegido esos artículos que estoy revisando. ¿Cómo sé que vienen de fuentes confiables? ¿Cómo los he encontrado? ¿Cómo saber si son documentos válidos? Eso es lo que me tienen que avisar en el método. Entonces, aquí en mi ejemplo, ¿qué metodología hemos utilizado para este artículo? Hemos utilizado la revisión sistemática de bibliografía. ¿Qué quiere decir revisión sistemática? Hemos agrupado varios documentos con el tema y nos hemos puesto a leer cada uno de ellos, tratando de encontrar diferencias, similitudes, qué decía un autor, qué decía el otro. Exactamente eso hemos hecho. ¿Qué otro método más bien hemos incluido esta revisión bibliográfica? Aquí tienen.
Método deductivo, porque hemos tenido que revisar la información y analizar cómo funciona la teoría, desde lo más grande hasta lo más chiquitito, ¿verdad? Método crítico, para saber qué artículos eran buenos, estaban bien escritos y tenían información que podía servir. Comparativo, porque hemos comparado lo que decía el autor real de la teoría con lo que decían los otros investigadores que habían tomado en cuenta este contenido, y de análisis, exactamente qué información contenía. ¿Qué más? En sus métodos, ustedes también van a hacer una revisión sistemática, porque estamos haciendo una revisión documental o una revisión bibliográfica, ¿verdad? Esto es importante. Se conoce como estado del arte. Lo voy a escribir aquí. Estado del arte a lo que se ha escrito o se ha descubierto hasta el momento sobre un tema. Hasta el momento. Pero para que yo sepa cómo se encuentra el estado del arte de lo que yo estoy investigando, lo primero que tengo que hacer es considerar los documentos más nuevos. Aquí. Estos documentos de los últimos 5 años, que han sido los últimos en publicarse y en escribirse, me dan una idea de qué es lo que se ha descubierto o se ha escrito hasta este momento actual. Me dan una idea, no es exacto, pero me dan una idea. Entonces pasa lo mismo con ustedes. Tienen que primero verificar los documentos más nuevos para saber qué se ha descubierto o qué se ha hecho hasta ahora. Ahora, la diferencia de mi artículo con el de ustedes es que como yo estaba investigando la teoría de un señor particular, entonces he tenido que investigar la bibliografía de 1980 y 1980, pero elaborados por ese mismo autor. ¿Por qué? Porque sabiendo qué es lo que decía el autor al principio, me he podido dar cuenta de los cambios que se han hecho con el tiempo hasta saber cuál es el estado del arte actual, o sea, qué se cree sobre esta teoría el día de hoy. Por eso decíamos que era crítico, que era comparativo, ¿no ve? Hemos tenido que leer todo eso. Es importante también en mis artículos científicos establecer las fuentes bibliográficas, o sea, de dónde obtengo esta información. Perdón, vamos a quitar esto porque debe estar molestando. Ya. Entonces, ¿de dónde he obtenido esa información? Pues de esas fuentes de información. Aquí son varias, se consideran fuentes confiables. Redalyx, Cielo, Google Académico, ResearchGate, otras. Como son fuentes confiables, pues hemos obtenido todos nuestros artículos de estas fuentes. Y otra cosa importante también, ¿qué palabras he utilizado para buscar o para encontrar esos artículos? Si se fijan, mis palabras clave para buscar esos artículos tienen ligeras variaciones. En un momento hemos buscado teoría de campos conceptuales, en otro momento teoría de Bernoulli, en otro solo Bernoulli, en otro solo campos conceptuales. Entonces, estas ligeras variaciones me ayudan a mí a encontrar una variedad más amplia de lo que yo estoy investigando y de lo que yo quiero revisar. Ustedes en su método, exactamente lo mismo. Tienen que decirme qué información, cuánta antigüedad, de dónde han sacado estos artículos, por qué han elegido esos artículos, etcétera. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora. Parece que no. ¿Qué sucede en los resultados? Hola, doctora. Hola, Eribaldo, dime. Esta
La meto solamente. ¿Cómo? Hasta la meto. Hasta resultados. Hasta aquí. Resultado. ¿No? Exacto. Ya. ¿Qué más? Solo. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa en los resultados? Los resultados es una de las partes más importantes de sus trabajos de revisión científica. Para que yo haga unos buenos resultados, tengo que, con lo que he leído, ya haber seleccionado partes o fragmentos de toda esa información que me ayuden a armar mi artículo de revisión científica. Ya los he leído, he seleccionado, sé qué quiere decir cada uno de esos autores, entonces comienzo con mis resultados. Importante. En el espacio de resultados, tengo que seguir una secuencia lógica, o sea, ir de lo general a lo particular, de lo más grande a lo más chico. O si quieren, tal vez si su trabajo amerita, de lo pequeñito a lo general. No sé, si estoy hablando de los encendedores, ¿no? Puedo comenzar hablando de la piedra o puedo comenzar hablando de toda la fábrica de encendedores. Depende de mi trabajo. Perdón, chicos. ¿Qué más? En los resultados tengo que ser capaz de mencionar los datos relevantes, o sea, solo lo importante, solo lo que me ayuda a resolver mi pregunta de investigación. Recordemos, ¿cuál era mi pregunta de investigación? Saber si esta teoría matemática puede utilizarse también en áreas de salud. Entonces voy a mencionar cómo funciona la teoría y si es que puede relacionarse con estas otras ciencias. Ahora, esto que está marcado es una cita bibliográfica con su referencia. He visto que muchos de ustedes, no solo en este grupo, sino en otros grupos, piensan que al ponerme la bibliografía se están liberando del plagio. No solo he visto todo eso en esta tarea, he visto en las otras tareas que hacemos de forma semanal. Y no es así. La bibliografía no me libera de plagio. Lo que me libera son estas cosas que tenemos al final que se llaman referencias bibliográficas. Entonces, si se fijan en mis resultados, yo he escrito una pequeña introducción para saber quién es este señor. Aquí nos dice este señor, es matemático, enseñaba matemáticas y ha publicado esta tesis y en base a esa tesis ha salido su teoría. Básicamente dice eso, ¿no ve? Las citas bibliográficas les voy a mostrar aquí. Las citas bibliográficas, si es que no las entienden en esta explicación, pueden revisarlas en este documento que se llama Guía para elaborar trabajos académicos de la UPAL. Este documento ha sido elaborado por este señor, Rodrigo Lizarazu, que es el director de investigación, en colaboración con estudiantes como ustedes, con estudiantes becarios de investigación. Entonces, se ha tratado de hacer este documento lo más didáctico posible para que todos podamos entender cómo funciona. Este documento no solo les va a servir para medicina social, les va a servir para carreras que están más adelante, para asignaturas que están más adelante y sobre todo para décimo semestre. En décimo semestre se le exige al estudiante hacer un trabajo de investigación completo para poder dar pie a que ellos asistan al internado. Sin ese trabajo no pueden ir al internado. Entonces, esta ya es una pequeña presentación de lo que ustedes van a hacer más adelante. Bien, en la página 35 de esta guía que les decía que es tan importante,
Nos enseñan la diferencia entre el estilo APA y el Vancouver y nos enseñan sobre las citas y paráfrasis. Lo que necesitamos en medicina social, es trabajar con el estilo APA. Entonces, cualquier cosa que ustedes escriban, quieran referenciar, quieran citar, siempre en formato APA, porque es el formato que se está utilizando en nuestras revistas científicas. Una revista tiene que poner todos los documentos, los artículos, los enviados en la misma forma para publicarla y que tenga una visualización formal, agradable, ¿verdad? Entonces, por eso nos piden formato APA. ¿Qué más? A ver. Vayamos al espacio de las citas, que es lo que me interesa ver con ustedes. Aquí. En la página 36 hay este subtítulo 3.2 que nos habla de citas, paráfrasis y fuentes. Entonces, hay dos tipos de citas. Las citas breves o citas cortas, como podemos ver aquí, ¿verdad? Cita breve o corta. Y por otro lado tenemos las citas largas. ¿Dónde están las citas largas? Aquí. En la página, ¿qué página será? En la página 37, aquí nos muestran las citas largas. Ahora, para no leer todo esto, ¿qué necesito enseñarles? Aquí. Este es un ejemplo de cita corta, el que tengo exactamente subrayado. ¿Cómo es una cita corta? Tiene menos de 4 líneas. Siempre va con comillas al principio y al final de la cita, siempre. Para decirle al lector, todo esto que está en comillas es obra de este señor. Eso es lo que dice la cita. Entonces, es importante identificar siempre las citas con sus respectivas referencias para no caer en el plagio y para que si un lector suyo quisiera saber un poquito más acerca de lo que están mostrando o diciendo ahí, pueda ir al documento original y pueda revisar qué dice el documento original. En eso consiste. Ahora, ya que estamos hablando de esta cita corta, vamos a hablar de su referencia. Las citas y las referencias siempre van acompañadas, siempre. Si yo he copiado algo de internet, he copiado algo de un libro, tengo que poner su referencia. Ahora, ¿se fijan el formato? La referencia va entre paréntesis. Lleva primero el apellido del autor, coma, fecha o año de publicación, 2 puntos, página. Una referencia en formato APA tiene que tener esas 3 cosas. Otra vez, autor, coma, año, 2 puntos, página. Aquí ven una cita larga. Como ven, este segundo bloque que está subrayado tiene unas 6 líneas y un poco más. Eso lo convierte en cita larga. Ahora, si se fijan, en comparación con las citas cortas, las citas largas tienen otro formato. Primero, las líneas están más juntas, ¿verdad? No se ven separadas como estas de la cita corta. ¿Cómo hago que las líneas estén juntas? Fácil. Vengo aquí al botón inicio, sabemos que hay varios. En el botón inicio voy a este botón que se llama espaciado entre líneas y párrafos y ahí puedo elegir cuánto espacio quiero entre una línea y otra. Entonces las citas largas tienen un formato sencillo. ¿Qué quiere decir sencillo? 1.0. Y otra cosa importante con las citas largas es que no comienza a la misma altura que el resto del texto, ¿verdad? Tiene una sangría. ¿Cómo hago la sangría? Con la regla que tengo aquí. ¿Se fijan?
Puedo mover esta reglita para que la sangría sea mayor o menor. ¿Cuál es la sangría de las citas largas? 2,5 centímetros. Ese es el formato correcto. Entonces, citas cortas, entre paréntesis, menos de 4 líneas, acompañadas de su referencia. Citas largas, más de 4 líneas, sangría de 2,5, interlineado, sencillo. Otra vez, siempre con su referencia. La referencia, se fijan, es la misma, porque del mismo texto he sacado las otras dos citas. Otra cosa importante, esto de aquí que no tiene cita, ¿qué es? Estas son mis palabras. En los resultados, ustedes también tienen que usar sus palabras para vincular todo eso que han recolectado de los artículos. Con sus palabras, ustedes me van a explicar exactamente qué significa y por qué estoy recuperando esto y qué significa y por qué estoy recuperando el otro. Entonces, ¿se fijan? Estos textos tienen mis palabras y tienen sus citas. Mis palabras, sus citas. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta hasta acá? No, doctora, tranquilo. Perfecto. Entonces, continuemos. ¿Qué más quiero mostrarles? Quiero mostrarles las paráfrasis. Esta es una paráfrasis. Quiero mostrarles aquí primero. ¿Dónde están? Todo. Aquí, paráfrasis. Una paráfrasis, como dice el nombre, también se conoce como cita indirecta. ¿Qué quiere decir? En la paráfrasis, yo no estoy copiando las palabras de ese autor. No las estoy copiando, pero sí estoy utilizando su idea. No sé, si la doctora Zapata, digamos, nos dice que nosotros tenemos que tomar exámenes de primero, segundo, tercer parcial. En las palabras de la doctora Zapata, por ejemplo, yo en mi paráfrasis tengo que decir, según la doctora Zapata, es importante que los estudiantes hagan primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. ¿Se dan cuenta? Estoy transmitiendo su idea, porque ella lo ha dicho primero, pero estoy utilizando mis palabras para explicar mejor lo que ese autor ha querido decir. Esa es una paráfrasis. Ahora, ¿qué es importante en una paráfrasis? Aquí, perdón, aquí. Una paráfrasis siempre tiene que mostrarnos una señal de que estamos hablando de otro autor. En este caso, esa señal puede ser parafraseando a la doctora Zapata o según las ideas o según la palabra de fulanito. Eso es. Una vez que yo tenga mi frase de introducción, lo que tengo que hacer nuevamente es utilizar su idea, pero en mis palabras. ¿Y cómo voy a hacer con la referencia bibliográfica? La referencia bibliográfica tiene que tener esta diferencia. CF. Antes del apellido del autor, le pongo la abreviación CF, que significa confrontar con. Vamos a volver a mi ejemplo. Aquí. Esta es mi paráfrasis. Explicando las palabras de Vergniaud. Vergniaud ha dicho que existían estas situaciones, pero Vergniaud utilizaba un lenguaje muy técnico, cosa que no servía para este artículo. Entonces, como su lenguaje técnico no me ayudaba, yo he usado mis palabras utilizando su idea. ¿Listos? Otra vez, ¿qué formato tiene una paráfrasis? La idea del autor original, mis palabras, tiene una introducción que me dice
de quién estoy sacando la idea y tiene una referencia con una variante. ¿Cuál era la variante? CF antes del autor. ¿Alguna consulta? Ay, nada más. Bien, ¿qué más necesito que ustedes hagan? En cuanto a sus imágenes, he visto que algunos han puesto imágenes, dibujos, tablas, copiados, pero sin ninguna referencia. Esta es una mala práctica, porque igual estamos plagiando. Entonces, ¿qué voy a hacer para copiar una imagen que le sirve a mi trabajo sin caer en el plagio? Fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, primero, ponerle un nombre a la tabla o a la figura. Nuestras imágenes se van a dividir en esos dos grupos. Tablas en el caso que sean cuadros con números, con datos, o figuras en el caso que sean esquemas, imágenes, no sé. Entonces, siempre le voy a poner un número a mi figura o a mi tabla. Segundo, le tengo que dar un título para saber qué representa esta figura o esta tabla. Y tercero, siempre voy a poner una fuente bibliográfica de esta figura o de esta tabla. Estos tres elementos son fundamentales si yo voy a copiar información, tablas, imágenes o lo que sea de algún otro autor. En el caso de que yo hubiera dibujado este esquema, si yo lo hubiera hecho, en fuente pongo elaboración propia. Simple. Pero como este esquema no es mío, tengo que decir de quién es, de dónde lo he sacado y dónde lo puede encontrar ese lector que vaya a leer mi artículo. Bien, otra cosa importante. En el texto base que yo les he dado para hacer sus artículos, dice resultados y comienza con los subtítulos, ¿verdad? Dice subtítulos de primer nivel, subtítulos de segundo, de tercero. ¿Se fijan? Después de mis resultados, yo inicio con una pequeña introducción. Estoy yendo de lo general a lo particular. Y después de mi introducción, recién tengo el subtítulo de primer nivel. ¿Qué es un campo conceptual? Ya que estamos hablando de la teoría de campos conceptuales, tenemos que saber qué es un campo conceptual. Los subtítulos de primer nivel tienen este formato. Como ven, está en negrillas. Como ven, está en mayúsculas. Mis subtítulos tienen que estar vinculados entre sí, siempre con una numeración correlativa. Entonces, aquí pueden ver el subtítulo 1, aquí pueden ver el subtítulo 2, ¿verdad? El subtítulo 3. Hay algo importante aquí. Ya. ¿Qué pasa después de este subtítulo 3? Estoy hablando de concepto. Un concepto es algo grande. Pero el subtítulo 3.1 me habla de la conceptualización. O sea, es como el subtítulo del subtítulo grande. Respecto a la conceptualización, siguen números correlativos, pero si se fijan, el formato cambia. En subtítulos de segundo nivel, utilizo mayúsculas, minúsculas y negritas también. ¿Qué más? Vamos a seguir. Aquí ven otra paráfrasis, explicando todas estas ideas que decía Bernier. Otra vez, subtítulo de primer nivel. Y aquí tengo más. Subtítulos de segundo nivel, que ya hemos conocido. Y subtítulos de tercer nivel. Aquí. Este es un subtítulo de tercer nivel. 4.3.1. Que me habla de una de estas categorías de componentes. Es el subtítulo del subtítulo, así, ¿no ve? Ahora,
¿Se fijan el formato de este subtítulo de tercer nivel? Es diferente al del segundo. Este tiene mayúsculas, minúsculas, negrita y además le aumenta la cursiva. Les voy a mostrar un subtítulo de cuarto nivel por si acaso lo necesitaran, por si acaso, uno no sabe. Aquí está mi cuarto nivel. Formato más simple. Mayúsculas, minúsculas, pero solo tiene una cursiva. Ya no tiene negrita. Entonces mis números tienen que ser correlativos y me tienen que dar a entender que esta idea pertenece a la anterior y que la anterior pertenece a no sé dónde, ¿verdad? Hay otra cosa importante aquí. Vamos a poder ver aquí. ¿Se fijan este texto? Esta cita larga. En esta cita larga hay cursivas. Si hubiera negritas, debería dejarlas negritas. ¿Por qué? Porque las citas cortas y largas tienen que ser exactamente iguales al lugar donde las he copiado. Si es que aquí habría un error ortográfico, digamos eso. Yo tengo que dejar ese error ortográfico dentro de la cita, porque es una copia fiel de la idea de esa otra persona. Eso es importante. Algunos de nosotros nos tienta corregir todos los errores ortográficos que vemos, algunos, pero no podemos hacer eso si estamos hablando de citas. Las citas son copia fiel. Lo que hago con mis palabras nuevamente son las paráfrasis. No sé si hay alguna duda hasta acá, muchachos. No, doctora. Muy bien. Entonces, entiendo que se comprende la idea de los resultados, ¿verdad? Vamos a hablar de la discusión. No necesito que me escriban su discusión para el primer parcial. Esta discusión me la van a entregar para el segundo, pero ya con todo lo que hayan trabajado antes. ¿Cómo es una discusión? En este espacio yo tengo que sacar mis propias conclusiones. Ya hemos leído, ¿verdad? Hemos leído, hemos capturado información de un autor, de otro, hemos comparado toda esta información en mis resultados. En la discusión voy a sacar mis conclusiones. Entonces, si es que yo encontraría diferencias o coherencias entre los autores, lo menciono. Tal autor y tal autor dice que esto funciona así. El otro autor dice que esto funciona de la otra manera. Entonces, mi conclusión es X y Z. Esa es una discusión. En una discusión, tengo que utilizar únicamente mis propias palabras, solo. Si se fijan aquí, no hay referencias, no hay citas porque son solo mis palabras, son mis conclusiones. Ahora, ¿cómo sé que esta es una conclusión? Recordemos, hemos dicho que la teoría de campos conceptuales es una teoría que se aplica al aprendizaje de las matemáticas. Y mi pregunta de investigación era saber si esta teoría de campos conceptuales también se aplica al aprendizaje de la medicina. Entonces se fijan, he identificado este campo conceptual que en realidad no existe. Me lo he inventado yo, porque en mis conclusiones funciona de esta manera. A ver, ¿qué más? ¿Se fijan en competencias? Aquí hablo de anatomía, de farmaco, de fisiopato, cosa que Berniu jamás ha mencionado, pero son mis conclusiones. Entonces yo digo lo que me parece que corresponde a ese espacio. Pasa lo mismo en el resto del documento. Todas son mis conclusiones y todas tienen ejemplos de nuestra carrera de medicina.
Por eso, una discusión no puede tener citas ni referencias porque son únicamente mis palabras. Otra cosa, para terminar, ya que sabemos esto, es importante saber que para que nos publiquen y para tener un documento de revisión científica con una extensión adecuada, nuestro artículo tiene que medir 15,000 caracteres sin espacios. ¿Qué son caracteres sin espacios? Cada una de estas palabras, letras, signos de puntuación es un carácter. Se le dice sin espacios porque no estoy considerando los blancos, ¿verdad? Solo estoy considerando cada uno de los símbolos. He hecho el cálculo y más o menos, 15,000 caracteres sin espacios son 10 páginas. Pero estas 10 páginas, desde la introducción hasta la discusión, no considera el resumen, no considera la carátula. ¿Cómo voy a saber yo cuántos caracteres tiene mi documento para que la doctora Melgar no me quite puntos? Fácil. Voy a marcar todo lo que quiera saber cuántos caracteres tiene. Voy aquí al botón revisar y si se fijan aquí abajo, hay otro botón que me dice contar palabras. Entonces, una vez que yo estoy allí adentro, me va a mostrar cuántas páginas, cuántas palabras, caracteres sin espacios, con espacios, etc. Nuevamente, en estos 3 párrafos ven que tenemos 799 caracteres sin espacios. ¿Se imaginan 15,000? Son como 10 páginas más o menos. Ahora, otra cosa importante. Este es mi documento, el que les estoy mostrando ahorita, tiene 25 páginas. ¿Quieren contar los caracteres o nos saltamos esa parte? Bueno, supongo que no es importante. Entonces, mi documento tiene 25 páginas. La doctora Patricia Guzmán y yo hemos hecho este artículo en 2 semanas. Con los exámenes, con las tareas, pasando clases, haciendo trabajos extra que nos piden en la U, todo tipo de cosas mientras escribíamos el artículo. Hemos terminado este artículo en 2 semanas, tal vez 3. La elaboración de estos documentos es bien simple, bien simple. Lo único que tienen que tener cuidado es del plagio y de mantener las formas y explicar las ideas. Ahí se acaba todo. Porque no se olviden, no están investigando, están haciendo una revisión documental. Ahora, para facilitarles el trabajo, les quiero dar un extra. Digamos, me voy a inventar aquí. Digamos que esto que estoy marcando es una cita corta. Digamos, lo voy a poner con resaltador. Aquí. No se olviden que todas las citas cortas tienen, en realidad, todas las citas y las paráfrasis tienen que ir acompañadas de una referencia. Entonces, el Word puede hacer estas referencias y el Word puede hacer mi bibliografía. El Word solito. No tengo que hacer yo uno por uno. ¿Cómo voy a lograr que el Word haga esto por mí? Aquí arriba, se van al botón de revisar, referencias. Y en el botón de referencias aquí en medio, tienen bibliografía, estilo, fuente, cita. ¿Lo ve? Lo primero que tengo que hacer es de todos esos estilos que me salen, me van a salir algunos, tengo que elegir el formato APA. Lo primero. Lo segundo, tengo que añadir un libro a mis fuentes o un artículo o lo que sea.
Entonces, vengo aquí donde dice administrar fuentes. ¿Se fijan? Estos son todos los libros que yo he utilizado para esta investigación, para otras. Entonces, el de ustedes probablemente esté vacío. ¿Cómo van a hacer para ingresar su primer libro o su primera bibliografía? Vienen aquí al botón donde dice nuevo y aquí se les va a abrir opciones. Les voy a decir qué es lo que yo necesito para estos sus trabajos. En tipo de fuente bibliográfica, a mí me gusta usar el espacio que se llama varios. A mí me gusta porque es cómodo para mí. Pero si ustedes quieren, pueden elegir libro, entrevista, sitio web. Si ustedes desean, pueden hacerlo. Entonces, como para mí es cómodo varios, yo me quedo ahí. En autor. Si yo pongo el autor aquí, puede que me dé algún error al momento de mostrarme la cita o la referencia. Entonces, consejo, se vienen a este botón que dice editar. Aquí voy a poner todos mis autores en el orden que aparecen en el documento. Digamos, apellidos Melgar. Digamos que para hacer este artículo he revisado un libro escrito antes. Digamos, nombre Varinia. Si es que mi artículo tuviera otro autor más, le pongo agregar y sigo rellenando. Apellidos Guzmán. Nombre Patricia. Digamos. Esos son mis dos autores, agregar y aceptar. Aquí arriba ya se van a poner con el formato que yo quisiera que estén. Melgar y Guzmán. Título. Si van a usar el espacio varios aquí en fuente bibliográfica, yo les aconsejo poner el título de su documento en donde dice título de la publicación. ¿Por qué? Ahorita les voy a mostrar por qué. Ahí donde dice título de la publicación, tengo que poner el título de mi artículo, de mi libro o lo que sea que yo estoy utilizando. Digamos que estoy utilizando un libro que se llama Medicina Interactiva. Como ese es el título del libro, lo dejo así. Importantísimo, súper importante, año del libro. Digamos que este libro ha sido escrito el año 2019. Digamos, si yo sé el mes, le pongo el mes. Como yo, ay, entonces, digamos que este libro ha sido escrito en enero. Si yo sé el día, le pongo el día. Si no lo sé, lo dejo vacío. Súper importante, ciudad. ¿Dónde ha sido escrito este libro? En Cochabamba. País, ¿dónde está Cochabamba? En Bolivia. Ya. Pareciera que esto es lo último que yo tengo que llenar. Pareciera. Pero en realidad lo que yo les voy a pedir a ustedes es darle clic aquí donde dice mostrar todos los campos bibliográficos y ampliar los espacios de información. Es importante para mí y para el trabajo que yo voy a realizar. Ahora, tal vez si ustedes están usando libros, es bueno llenar este espacio que se llama editorial si están usando libros. Entonces tengo que decir de dónde proviene este libro. Aquí abajo me importa más. Si he utilizado o he revisado artículos de internet o he revisado páginas de internet, esto es obligatorio. Si has revisado páginas o artículos de internet, esto es obligatorio. Entonces, año en que he realizado la consulta. ¿Qué año están realizando ustedes esta revisión? 2021, por supuesto. ¿En qué mes están realizando esta investigación? No sé, en marzo, digamos. O tal vez algunos han revisado en febrero. Lo ponen ahí. ¿Qué día?
Si se acuerdan, lo ponen. Si no se acuerdan, no. Lo mínimo que les voy a pedir, mes y año. Aquí, en la URL, tengo que poner la dirección de donde he sacado ese artículo o ese libro. Lo voy a copiar, obviamente. www.medicina o UPAL, digamos. Perdón. Mis veloces dedos a veces perjudican un poco. Ahí está. Medicinaupal.com. Digamos. Si ustedes han encontrado el libro en otra página, lo copian ahí y listo. Una vez que yo tenga todo esto, pongo a aceptar. En mi caso, como tengo varios libros, me dice que hay una fuente en la lista general y el documento actual. ¿Desea actualizar? Sí, desea actualizar. A ustedes tal vez no les salga eso, pero si les sale, le ponen que sí quieren actualizar. Ahora, ¿se fijan aquí? Esto que está marcado es el libro que recién hemos hecho, ¿verdad? Melgar, Guzmán, Medicina Interactiva 2019. Y aquí es lo que nos pedía actualizar para que estén las dos listas. Melgar, Guzmán, Medicina 2019. Ahora, ¿cómo se va a ver esto que yo estoy haciendo? Mi cita o mi referencia se va a ver de esta manera. Apellido, coma, año, solo me faltaría el número de página. Y en mi bibliografía, porque el Word me lo va a hacer la bibliografía también, se va a ver de esta manera. Apellido inicial del nombre, apellido inicial del nombre, año, título, editorial, no sé qué, de qué página, ¿verdad? El Word me lo hace todo, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ahora, hemos dicho, hemos copiado esta cita de ese libro. ¿Cómo voy a hacer que el Word le ponga la referencia? Igual, vengo aquí a referencias, insertar cita. Dentro del insertar cita tengo que buscar qué libro he usado. He usado este de Melgar y Guzmán. ¿Se fijan? Ya está. Melgar y Guzmán en el año 2019. ¿Qué me falta? El número de página. Entonces, para el número de página, vengo aquí a la flechita, digo editar cita y en qué página he encontrado. He encontrado en la página 48. Aceptar. Y se actualiza solo. ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Y si quisiera hacer referencias bibliográficas, digamos que esta referencia vieja y no me sirve. ¿Ven? Si quisiera que el Word me lo haga mis referencias bibliográficas, nuevamente, vengo a referencias, ahora me voy a bibliografía y tengo que elegir qué quiero. Bibliografía, solo referencias, solo trabajos citados. Yo quiero bibliografía. Y el Word me lo hace solito. Con el formato APA, que es lo que estamos solicitando. Ahora, ¿por qué les dije que en administrar fuentes pusieran el título del libro en ese espacio? A ver, volvamos. Melgar. Editar. ¿Por qué les dije que pongan el título del libro aquí donde dice título de la publicación? Porque el título del libro en formato APA tiene que estar en cursiva. Si yo lo pongo en el otro espacio, no me lo deja en cursiva y el formato está mal hecho. Entonces, si ustedes ponen los títulos ahí donde les he indicado, el Word otra vez hace todo eso por ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Doutora, o outro artigo não valeu de nada, entonces? Sabíamos que el primer artículo era solo para ver cómo estaba. Les expliqué, creo, esa clase que no valía ningún punto. O sea, no ganan, no pierden. Yeah. Eh, E Sí, ya no. se hacemos, por exemplo, na introdução,
e queremos que ustedes hagan una revisión antes de la fecha de entrega. ¿Ustedes dan una mirada o no? Só después de la fecha de entrega. Lo ideal era que trabajemos estas revisiones en todo este tiempo que hemos venido pasando clases. Pero como no me han entregado, yo básicamente los he incitado a presentarme, ¿no ve? Ahora que tenemos solo una semana antes del examen, ya no da tiempo. Son muchos trabajos. Tengo como 180 estudiantes en práctica. Imagínate la cantidad de trabajos que tendría que revisar, ¿no? Ahora ya no da tiempo. Pero, Yana, no te preocupes. Este primer documento que me van a entregar puede estar incompleto, porque ya les dije, ¿qué necesito solo para esto? Necesito el título, necesito los autores, introducción, método y resultados. Tus resultados puedes hacerlos muy completos ya casi para terminar o puedes dejar información para el segundo parcial. No te preocupes, no tienes que darme las 10 páginas ahora. Con que me des 5 y esas 5 están bien hechas, yo voy a tomar en cuenta eso para el puntaje de ustedes. ¿Qué más? Y ustedes pueden poner este artículo o otro, pero que sea de ese modelo ABA, como usted quiera, en la plataforma, porque o que hay está vacío. A ver, veremos nuestra plataforma Moodle para mostrar. ¿Quieres el modelo, verdad? ¿O quieres la información? No, un modelo. El modelo. Te voy a mostrar en nuestra plataforma. Aquí. ¿Cómo se comparte? No sé cuál es. No, este no es. Esto es. Es lo mismo que nada. Te muestro el modelo. 415p3 son, ¿no ves? ¿Te fijas aquí en área de evaluación? Aquí está en el espacio donde dice bases para la elaboración del artículo de revisión científica. Tienes todo esto. Te voy a mostrar con flechitas. Aquí arriba están los temas. Aquí hay información que puede ser muy útil, que es lo que les estaba mostrando, ¿no ve? ¿Qué tiene que llevar el resumen? ¿Qué tiene que llevar la introducción? Este es el modelo en Word, para que tú únicamente lo vayas llenando. Esa es tu base. La guía está aquí también. Y si quieres saber qué es lo que yo voy a evaluar, en la rúbrica. Entonces, ahí en tu plataforma tienes toda esa información. Te aconsejo darle una revisión para que estés tranquila y cómoda. Ya, doctora, gracias, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Qué más? Nada más. Entonces, aquí en unidades de aprendizaje, les he abierto un espacio para que me suban su primer artículo de revisión científica. Este artículo de revisión sí tiene puntaje. El otro no. Este tiene puntaje. ¿Cuánto vale? 15% de la nota práctica del primer parcial. La siguiente semana va a ser únicamente el examen. Entonces, nuestro examen es el día lunes 3 de abril. Como la siguiente semana es nuestro examen, el examen va a estar disponible de 12:45 a 13:35. Solo 50 minutos. Les aconsejo ser puntuales. No se olviden que en el examen práctico no hay extemporáneos, o sea que si se lo pierden, mucho no hay que podamos hacer. Entonces, solo eso, ser puntuales, hacer su tarea, hacer su examen y resolver su tarea. ¿Hasta cuándo me van a entregar este artículo? He pensado en 8 días a partir de ahora. Hasta el día 4 de abril
que sería el mismo día del examen. Entonces, hoy están libres, no hemos avanzado contenido, no vamos a tener tarea semanal, pero sí les estoy dando el día libre para que puedan trabajar sobre sus artículos de revisión. ¿Listos? Listo, doutor. Doctora, ¿serán cuántas preguntas en el examen? No sé, no he pensado, pero yo creo que van a ser entre 10 Tres. y 20. Uy, no, Doctor. peor se aplaza. Dime, dime, En Nidia. día 5 de abril, el examen, ¿no? En la segunda-feira. Lunes. Lunes 3. 5 es miércoles, Nidia. Está bien, gracias. ¿O no? Sí, cierto. Nidia tiene toda la razón. Lunes 5 de abril. ¿Qué más? Ah, ya. Sí, Solo eso, gracias, doctora. gracias a ti. ¿Algo más? Nada más. Entonces, Gracias. chao chicos, que les Doutora, essa vaya classe bien. vai estar gravada, sim? No, es mía. Mentira, Vanderland. La voy a subir en não cuanto acredito. termine. La voy a Graças. subir. Chao. Tchau, Chao a doutora, que todos. te vaya bien. Chao, Falou. gracias. Chao.